bendiga, nos bendiga en esta mañana tan hermosa y le damos gracias al Señor porque nos podemos reunir nuevamente para celebrar su nombre, para honrar su nombre y permitir que en este tiempo nuestro Señor nos hable a través de su palabra. Le damos gracias por el tiempo de adoración y realmente queremos que el Espíritu Santo en esta mañana venga, nos llene, nos restaure, nos transforme, nos cambie. En esta época estamos celebrando el día de Pentecostés, ese día glorioso según lo describe el libro de los Hechos, después que nuestro Señor Jesucristo fue glorificado. Dice que la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo y llenó a todas las personas que estaban ahí recibiendo de él, discípulos de Jesucristo. Y hoy recordamos ese evento extraordinario. Fue ahí donde se fundó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo siendo el vicario de Dios, siendo la presencia de Dios que había sido enviada por nuestro Padre Celestial. Así que le ruego a nuestro Padre Dios que nos revele a Cristo, nos revele al Espíritu Santo en esta mañana y que podamos ser inspirados por la palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón, y ruego al cielo, ruego a Dios que te ayude también y me ayude a mí a poder exponerla, y a vos a que puedas escucharla con atención y ponerla en práctica. Vamos a leer Hechos 2:38. Le puse como título a esta predicación Pentecostés y el servicio, el servir a Dios. Hechos 2:38 dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a hablar acerca precisamente de ese Espíritu Santo maravilloso de Dios, que cuando toma control de nuestras vidas, Dios puede hacer cosas extraordinarias en medio nuestro, en medio de nuestra familia, en medio de la iglesia. Y voy a hacer una pequeña introducción tomando en el libro de los Hechos, también tomando Hechos 21, vamos a ir salteando distintos versículos que quiero presentarles. Primero quiero hacer una introducción de un hombre que fue llevado a Roma. Su nombre era Pablo, el apóstol Pablo fue llevado a Roma, pero antes de llegar a esta ciudad quiero explicarte y quiero utilizar lo que la palabra nos dice para que nosotros seamos instruidos en esta mañana acerca del valor, la importancia, la trascendencia que tiene el Pentecostés, la unción del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo sobre la vida de un creyente. Y a título de introducción te comento lo siguiente: Pablo ya estaba predicando a Cristo, Cristo ya se le había manifestado en su vida. Pablo abrazó la persona de Cristo Jesús de tal manera que inmediatamente empezó a predicar a Jesús. Y sucede que en una de estas tareas que Pablo está llevando a cabo, dice la palabra de Dios en Hechos 21 que Pablo es arrestado en el templo de Jerusalén por unos judíos de la provincia de Asia que se oponían a la predicación del Mesías que Pablo estaba haciendo. Lo acusaban falsamente. Dice Hechos 21:28 que estos judíos de la provincia de Asia, gritando: israelitas, ayúdennos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar. Así que esta era la acusación que tenían en contra de Pablo, que por supuesto no era cierta, sino que se oponían a lo que él estaba predicando realmente. La multitud en el templo enardecida y
enardecida y alborotada, agarraron a Pablo, lo sacaron del templo, inmediatamente cierran la puerta del templo y estaban a punto de matar al apóstol Pablo. Cuando esto estaba sucediendo, van y le avisan al comandante del batallón romano. En ese tiempo Jerusalén estaba bajo el dominio romano. Los soldados romanos intervinieron y separan la turba, y lo separan a Pablo de la turba y lo arrestan. Pablo se defiende después de eso ante la multitud judía y también lo hace ante diferentes juicios de la corte romana. Como la amenaza de muerte aún seguía persistente contra el apóstol Pablo, porque los judíos seguían insistiendo que debía morir por lo que estaba haciendo, no siendo así la corte romana no lo veía culpable de muerte, Pablo hizo uso de su derecho como ciudadano romano, entonces apela al emperador. ¿Esto qué quiere decir? Que siendo él ciudadano romano podía pedir ser enjuiciado por el César de ese momento, que era Nerón, o por el representante de la Corte Suprema de Apelaciones, y hace que esto obliga a que Pablo tenga que ir a Roma a apelar a la Corte Suprema. Entonces esto provoca que Pablo tenga que ser llevado a Roma para poder hablar acerca de su defensa. Pero sabemos muy bien que detrás de todo esto, o por encima de todo esto, este era el plan de Dios para que Pablo vaya y predique en Roma y se meta en la misma entraña del Imperio Romano para presentar a Cristo. Y de hecho sabemos que Pablo revoluciona al pueblo de Roma. Se cree que un 10% en ese momento de los romanos habían llegado a conocer a Cristo. Es por ese motivo que Pablo con otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio. Era un centurión que apreciaba al apóstol Pablo, y subieron a bordo de un barco que los llevó a la ciudad de Mira, en la localidad de Licia, y allí el centurión encontró otro barco de Alejandría que iba para Italia. Así que zarparon en ese barco. Esta es una historia que quiero rogarte que hagas el mayor esfuerzo para meterte en la situación que te estoy describiendo, mientras este barco que iba hacia Italia, las vicisitudes que pasaron en este barco. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegaron a una ciudad llamada Gnido. Siguieron navegando con mucha dificultad, estaban cerca de que llegara el invierno. En ese momento el mar se ponía muy bravo, era un tiempo donde las naves no navegaban, pero estaba llegando el invierno. Así que Pablo, cuando ve esta situación en este barco que lo llevaba hacia Italia, dice lo siguiente en Hechos 27:10. Señores, dice él, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas. Esta es una advertencia que Pablo le hace, viendo la situación, a los que estaban encargados de tomar las decisiones sobre este barco. Pero no lo escucharon a Pablo. Tanto el centurión siguió el consejo del timonel como del dueño del barco que estaba en el barco, así que deciden por lo tanto seguir con la esperanza de arribar a una ciudad llamada Fenice, que era en un puerto de la isla de Creta, y pasar allí los 3 meses de invierno. Entonces, poco después de partir, salen de esta ciudad de Gnido, y poco después de partir, un viento huracanado que venía desde la isla llamado Nordeste se levantó con fuerza, y dice Hechos 27:15, el barco quedó atrapado por la tempestad
y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Ahí no pudieron hacer otra cosa más que dejar que el barco vaya donde la tormenta lo lleve, porque no tenían manera de manejar la nave. Pasaron días de tormenta sin control del barco, así que iban totalmente a la deriva. Hechos 27:18, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, escribe Lucas, quien escribió los Hechos, fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Vayan ubicándose en la situación que esta gente estaba. Estaban en una nave. Se cree que la nave tenía 10 metros de ancho por 40 de largo, o sea, era un lugar relativamente chico que estaba sobre el agua, estaba bien construida de acuerdo a la época, y ahí iban 276 pasajeros. Entre la tripulación, los soldados que llevaban a los presos, y aparte había carga en ese barco. Hechos 27:20, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, en esa época, ¿cómo se manejaba una nave? ¿Cómo se la guiaba? De acuerdo a las estrellas en la noche y de acuerdo al sol en el día. Era tal desesperante la situación que varios días habían pasado y no veían ni el sol ni las estrellas, que era el GPS que los guiaba por donde deberían ir. La tempestad seguía arreciando y perdimos por fin toda la esperanza de salvarnos. O sea que aquí llegaron a una situación límite, crítica. No tenían manera de hacer nada en favor de sus vidas porque estaba todo a la deriva, la tempestad seguía. No tenían manera de guiarse ni darse cuenta más o menos de dónde estaban. Estaban realmente en una situación desesperante y no sabían qué hacer. Por eso Pablo ahora entra nuevamente en escena y les recuerda la advertencia que les había hecho de no seguir viajando hasta que las condiciones mejoraran. Esto no se los dice para reprochárselo, sino se los dice para que se den cuenta que lo que Pablo estuvo diciendo en ese momento tenía sentido y los preparó para que lo que les iba a decir ahora también tenía sentido para ellos, también era importante. Entonces en los versículos que siguen podemos ver a un Pablo lleno del Espíritu Santo, controlado y gobernado por el Espíritu Santo, en una situación de crisis al límite, de amenaza de muerte, literalmente amenaza de muerte, si ese barco llegaba a sucumbir. Aquí vemos a un hombre de Dios actuando bajo la inspiración del Espíritu Santo en un mundo rodeado de peligro. En ese momento para ellos su mundo era el barco y estaban rodeados de peligro, como podemos tal vez nosotros estar viviendo hoy día. Cada época trae su propio mal. Y en este mundo donde estamos, este barco donde estamos, hablando figurativamente, estamos en muchos casos viviendo situaciones límites y podemos llegar a estar preocupados. Pero antes de eso, antes de preocuparnos o de adelantarnos a algo, ¿qué aprendemos del accionar de Pablo en los pasajes que siguen? Porque el barco está en plena tempestad, sin dirección, sin saber dónde estaban. Y aquí interviene un hombre de Dios. Por eso tenemos que ver qué es lo que él hizo, investigar de qué manera él trató ese momento de crisis literalmente con amenaza de muerte, para aprender nosotros y animarnos nosotros a seguir adelante y disfrutar y descansar en el hecho que el Espíritu Santo de nuestro Dios está en control de nuestras vidas, y ruego que así sea. Lo primero que hace Pablo cuando ve esta situación es que anima y exhorta a la tripulación. Pablo le habla a la tripulación
y a los pasajeros que estaban ahí en el barco, diciendo en Hechos 27, 22, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Fíjense, un hombre de Dios, un preso que iba hacia Roma, tiene el valor, el coraje de animar a la tripulación y a todos los que estaban en el barco, y no solo animarlos con que vamos muchachos arriba, que esto puede ser que salga adelante, no, muy claramente les da una dirección concreta, le dice, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ahora, yo me imagino que el centurión romano, los soldados, la tripulación, los marineros y los presos seguramente se habrán preguntado así, ¿y cómo sabes que ninguno de nosotros perderemos la vida? Yo me habría hecho esa pregunta si escucho algo así. Y Pablo la responde a esa pregunta, si es que se la hicieron, no se la formularon a Pablo, pero seguro que la pensaron. Y Pablo lo responde en el versículo 23, dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Entonces acá vemos cómo Pablo está hablando no de intuición humana o de percepción de la situación, sino que está hablando acerca de lo que Dios le había dicho. Le dice Pablo, el versículo 23, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y la presencia angelical en ese momento en la vida de Pablo seguro que fue enormemente alentadora en la situación en que él estaba. Ahí intervino Dios en su vida. Y Pablo recordó que él le pertenecía a Dios y que él también servía a Dios. Y Dios nunca se olvida de aquellos que le sirven y de aquellos que pertenecen a Dios. Nunca se olvida, no importa la circunstancia en la que estamos. El ojo atento de Dios y el cuidado de Dios va a estar siempre pendiente de aquellos que están pasando por alguna calamidad. Y esto anima, por esto te animo a que exhortes, animes a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, anímalos, porque esto que estamos pasando es algo que Dios ha permitido con un propósito, y los propósitos de Dios son para bien, son para que estemos tranquilos, sepamos que tenemos que, perteneciendo a Dios, lo tenemos que servir bajo la unción del Espíritu Santo. Pablo aquí animó a todas estas personas y sin duda era una palabra que ellos necesitaban. Por eso te animo a que hagas lo mismo en este tiempo de tempestades que estamos viviendo. Anímate a vos mismo y anima a todos aquellos que están a tu alrededor. Ahora, la palabra de Dios en el versículo 24 dice también que el ángel le dijo, no tengas miedo, Pablo. Acá se ve de que Dios primero tuvo que tratar con el miedo de Pablo, con el temor de Pablo. Dios tuvo que tratar con él primero, alentarlo primero a su siervo, y había una razón por qué Pablo necesitaba escuchar esta palabra. Él también en algún momento tuvo miedo en medio de esta tempestad. En algún momento lo ha sentido, pero al recibir la palabra de Dios, al saber que un ángel de Dios le está hablando, se animó, se alentó, y en esos momentos fuertes Pablo sabía que él iba a llegar a Roma, pero porque Dios se lo había prometido. Pero en la tormenta era fácil dudar, y Pablo necesitaba la seguridad de parte de Dios. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros cuando lo necesitamos. Siempre cuando uno está
preparando un mensaje o preparando algo para decirle a alguien, ahí el Señor manda una palabra, como me pasó en esta mañana, me mandó una palabra confirmando lo que tenía que decir hoy. Y recibir palabra de Dios siempre alienta a ese hombre, a ese varón que tiene que guiar, que tiene que ayudar a otros. Así que ahí Dios estuvo erradicando de Pablo todo sentimiento de inseguridad, porque Dios estaba con él. Y el punto 3, toma control de la situación y lidera a ese grupo de personas con las cuales él tenía contacto en este momento. Dice el versículo 24, tienes que comparecer ante el emperador, le dice el ángel, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Fíjense, Dios pone bajo la responsabilidad de Pablo la situación de todos estos hombres que estaban con él en medio de una situación de crisis. Y yo siento en este momento que Dios está esperando lo mismo de los que están a tu alrededor. Ya seas un ministro de Jesucristo, ya seas un pastor, una pastora, ya sea un líder de célula, ya sea un padre de familia, ya sea alguien que está trabajando en una fábrica, en un comercio, Dios te ha concedido la vida de todos los que están contigo para que vos les puedas hablar de Cristo Jesús y le des la oportunidad de la salvación. Tienes que comparecer ante el emperador. Pablo no tenía ninguna duda que iba a llegar a Roma con esta palabra. Y Dios le concedió la vida de todos los que navegaban contigo, con él. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Todavía estaban en medio de la tempestad, sin saber para dónde iba. Así que Pablo no tenía idea de dónde iban a parar, pero sí sabía que tenían que encallar en alguna isla y alguna isla iban a llegar. Y fíjense lo importante de la palabra de Dios. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esto implica que Pablo muy probablemente le pidió a Dios por la seguridad de todos los que estaban en el barco. Él tenía la promesa de su propia seguridad, porque le vuelve a reiterar Dios que tenía que llegar a Roma a ver al emperador. Pero, ¿qué pasaba con los que estaban con él? Y entendemos que Pablo estuvo orando por los creyentes y los no creyentes. Se preocupó por esas personas que estaban a su alrededor en el barco y oró por ellos y trabajó por ellos en oración hasta que Dios le concedió la seguridad de que todos se iban a salvar en esta oportunidad. Así que lo vemos ahí a Pablo actuando nuevamente trayendo seguridad y confianza con los que estaban a su alrededor. Qué importante es escuchar las instrucciones de Dios, las instrucciones que Él le dio por medio de un mensajero, un ángel de Dios, por medio de la palabra de Dios, un pastor. Escuchen esas recomendaciones, instrucciones que vienen de parte de Dios, pónganlas en práctica, porque eso les va a traer salvación, tranquilidad, sosiego, seguridad. Pablo escuchó las instrucciones de Dios, no las dejó de lado, no las ignoró. Ese es el punto 4. Y el punto 5 dice, confío, o sea, el ángel le dice a Pablo, confía en lo que Dios le dice, te dice, confía en lo que Dios te dice. Versículo 25, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y sabe que este mensaje de confianza de parte de Pablo para todos esos marineros preocupados, frustrados, ya sin esperanza en una nave azotada por la tormenta, expresa la esencia de lo que significa poner la fe en Dios y confiar en su palabra. Es importantísimo.
Dios se lo dijo a Pablo y Pablo confió en Dios. Ahora, fíjense que Pablo acá no dijo yo confío en Dios, no dijo yo creo en Dios. Por supuesto que creía, pero él dijo yo confío en Dios. Esa era la palabra justo que tenían todos que escuchar. Todos los demonios en el infierno creen en la existencia de Dios. Todos creen en la existencia de Dios. Pero Pablo, ¿qué declara? La completa confianza, absoluta confianza que Dios conocía su situación y la promesa que le había dado delante de esa situación, y que todos iban a salir adelante sin ninguna dificultad. Pablo confió en Dios cuando había nada más en qué creer. No podía confiar en los marineros, no podía confiar en el mismo barco, no podía confiar en el dueño del barco, no podía confiar en las velas, en el viento, en la tormenta, en el centurión, no podía confiar en el ingenio humano, solo podía confiar en Dios. Y muchas veces Dios, en este tiempo de tanta zozobra y preocupación, estamos, digamos, por las noticias que nos llegan a través de conexiones con otros pastores y demás, de pastores que mueren, familias que lamentan y congregaciones que lamentan la ida de su pastor, de familias queridas que pierden seres queridos. ¿En quién vamos a confiar? ¿En los médicos, en la medicina, en las vacunas que nos estamos dando? ¿En quién vamos a confiar? Solo en Dios, solamente en Dios. No importa cuál sea la situación y cuáles sean las circunstancias que van apareciendo, solo Dios es en quien debo confiar. Y que después pase lo que pase, pero Dios va a estar a mi lado y al lado de mis seres queridos. Esta no era una fe que existe solo cuando las cosas van bien, porque ahí la fe rebosa, salta, habla. Él confió en Dios en medio de una tormenta, cuando las circunstancias estaban en su peor momento. Esta no era una situación figurada, esta era una situación de real y concreto peligro de vida para el apóstol Pablo y para aquellos que estaban con él. Era una situación de terribles circunstancias. Pero él supo, no solo en su corazón, confiar en Dios, sino que supo decirlo a los que estaban alrededor de él: yo confío en lo que Dios me ha dicho, y así será. La firme confianza de Pablo en Dios lo hizo un líder entre los hombres, a pesar de que era un prisionero que iba a Roma a tratar de defenderse. Y vos por ahí te sentís como que sos alguien que no tiene nada que decir, que no tiene mucho que guiar a otros, que no tiene recursos para ayudar a otros. Y no es cierto. Pablo estaba en una situación crítica. Él decidió abrazarse a su ciudadanía romana y pedirla ser enjuiciado por el emperador, porque su vida estaba en riesgo. Su vida estaba en riesgo. Por supuesto que Dios tenía otros planes, que lo quería llevar a Roma, y este fue el camino que eligió. Pero lo usó entre los hombres a pesar de que era un prisionero de Roma. Y Dios quiere que bajo la unción del Espíritu Santo estés ayudando a otros a que conozcan a Cristo, a que se animen y se alienten y se jueguen por Cristo Jesús, que los va a ayudar. Y el punto 6, equipa y prepara a la gente para salir de la ruina. Puede ser la ruina espiritual, puede ser la ruina económica, puede ser la ruina laboral, puede ser la ruina anímica, emocional. Y sigue dando ánimo en el versículo 34b. Hechos 27:34, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. No sabemos si esta gente no comía porque la comida, se habían tardado tanto en la trayectoria que la comida había comenzado a echarse a perder, o de la angustia no tenían hambre.
Pero les ruego que coman, dice Pablo, que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Pablo anima nuevamente a los pasajeros y a la tripulación. Al amanecer, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhorta a todos que comiesen algo, diciendo lo siguiente: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. Fíjense, hacía 14 días que iban a la deriva, sin saber para dónde iba el barco y siendo azotados por la tormenta. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estoy leyendo otra versión. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hasta Pablo tuvo que comer para que los otros se animen a comer después de él. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Era lo último que les quedaba de la carga, que tampoco pudieron salvar, por supuesto, la nave se destruye. Era el trigo. Pero fíjense, Pablo tenía palabra de fe y de confianza al decirles que el Señor, al decirles a la tripulación y a los pasajeros atemorizados que ninguno del cabello, ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ellos perecerá. Así que ellos creyeron, aquellos que se beneficiaron fueron aquellos que creyeron en esta palabra. Los que no creyeron, que lo estaban escuchando, seguían sufriendo. Dios tiene muchas promesas de consuelo y de cuidado para nosotros en este tiempo. Están en su palabra, pero tenemos que creerlas para ser beneficiados. Tenemos que confiar en las promesas del cuidado de Dios sobre nuestras vidas, y que el destino de nuestras vidas está en la mano de Dios. Tenemos que creer esto para tener el beneficio de las promesas de Dios. De otra manera no nos vamos a ver beneficiados. Y dice la palabra de Dios que habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Esto nos recuerda de la cena del Señor. Dio gracias de poder comer el pan, y nos recuerda precisamente de esos momentos en que celebramos la cena del Señor, donde le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo en la cruz. Así que los demás comieron y se saciaron y estaban listos para el último tramo de su recorrido. Luego de perder toda la carga y que la nave quede destruida por la furia del huracán, habían llegado a la orilla. Algunos llegaban a la orilla de una bahía a nado, otros llegaron como pudieron, agarrados a los trozos de madera de fragmentos del mismo barco. Pero el hecho está en que los 276 tripulantes o pasajeros en la nave llegan a salvo, como Dios lo había declarado a través de Pablo, y luego descubren que donde habían llegado era en la isla de Malta. Ahí es donde ellos llegan. Y el punto 7 lo titulé así: su fe, la fe de Pablo y confianza es nuevamente puesta a prueba en la isla de Malta. Aquellos que han leído la historia, si no les recuerdo que Pablo, cuando llega a la orilla, lo reciben algunos lugareños, a toda esta tripulación, y encienden un fuego porque la tormenta, estaba lloviendo, hacía frío, estaban seguramente tiritando de frío, así que prenden una hoguera, y Pablo
va ese líder que estaba guiando a toda la tripulación, él se hace cargo y va a buscar leña para el fuego, y en medio de esa leña, él no se había dado cuenta, había una víbora, tira la leña sobre el fuego que ya habían encendido, y la víbora salta y le muerde la mano. Dice que se prende de la mano del apóstol Pablo. Él sacude la mano, la víbora cae sobre el fuego, y todos estaban ahí esperando que Pablo muriera en breve. Pablo estaba tranquilo, dice la Biblia, él siguió haciendo lo que tenía que hacer, y esta fue una amenaza más del enemigo de Satanás, porque no quería realmente que Pablo llegue a Roma. Y el efecto de la víbora, no sabemos si la víbora se prendió de Pablo mordiéndolo o enredándose en su mano. El hecho es que él no sufrió ningún efecto, y los que estaban ahí por poco lo adoraban por el hecho de que había sobrevivido a tremenda tragedia. Y por último, el punto 8, Dios lo utilizó predicando y sanando a los enfermos en la isla de Malta, el lugar donde encalló el barco. Hoy día se llama Bahía de San Pablo, por este episodio extraordinario que vivieron, donde ellos se salvaron. La historia sigue en el capítulo 28, y sabemos que el apóstol Pablo llega a Roma. Pero quiero acá terminar lo que te quería decir de la manera en que Pablo nos puede ayudar a salir adelante en este tiempo difícil, a animar y a exhortar a otros a confiar en Dios y a saber de que cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona, las circunstancias ya no son iguales, todo cambia, todo se transforma, Dios hace las cosas nuevas. Por eso, hermanos y amigos, tengamos en cuenta que el apóstol Pablo no estuvo en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando esta manifestación poderosa y extraordinaria y maravillosa del Espíritu Santo, que dice que vino sobre las personas como lenguas de fuego, ahí Pablo no estuvo, pero el Espíritu Santo controlaba la vida del apóstol Pablo de la misma manera que puede controlar tu vida para bien. El fuego de Pentecostés estaba encendido en Pablo, y Dios quiere que el fuego de Pentecostés esté encendido en tu vida también, para vivir este tiempo de tempestad que estamos teniendo con dignidad, con respeto, con tranquilidad, sirviendo y ayudando a otros, animando y alentándose a otros, para que vivan tomados de la mano de Dios. Si estamos bajo la unción del Espíritu Santo, estamos frente a una oportunidad extraordinaria de llevar la palabra de Dios, de llevar salvación, ayuda, luz, esperanza, vida a los que se sienten amenazados por esta tormenta. Dios está esperando que su iglesia responda, y no esperemos que la tormenta pase. Pablo no esperó a que todo esté bien en la orilla allá para poder actuar y hacer cosas. En medio de la tormenta, Dios le habló, porque era un hombre de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios le habló y pudo dirigir a todo este grupo de personas hacia un lugar seguro. Yo no sé si se habrían salvado si Pablo no estaba ahí. Creo que no, porque no habrían tenido las herramientas necesarias para saber qué hacer y salir adelante. Por eso no esperemos que la tormenta pase, que el COVID sea dominado por la ciencia, por obra de Dios, o va a venir otra situación difícil en tu vida, en la mía o en la del mundo entero, como pasa ahora, y son oportunidades, como te decía, para poder, a través del Espíritu Santo que mora en ti, poder hablar y poder llevar luz y salvación a los que la necesitan. Fíjate que Pablo, en medio de la tormenta, no habló de estrategias humanas. Él se guió y habló lo que Dios le había dicho, la dirección que le había dicho, fue la que él utilizó.
El bendito Pentecostés sigue más vigente que nunca. Por eso la unción y la presencia de nuestro Padre Celestial es actual y está hoy con el ser humano y con el hombre y la mujer que le habla el corazón para poder ser perdonado por Dios y tener la vida eterna. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Por eso ahora, iglesia, amigo, hermano, hermana, te animo y te aliento a que esta experiencia que nos deja la Biblia, esta narración histórica, los detalles que tienen, si querés animar, te animo a que leas desde el capítulo 21 al 28, que es el final de Hechos. Lee esa historia y que Dios te inspire y te des cuenta de que el Espíritu Santo está en vos para que puedas ayudar a personas que están viviendo y sufriendo en medio de esta tormenta. Dios no quiere eso. Dios quiere la salvación y la palabra de aliento de parte de la iglesia, de parte tuya, de parte mía, para bendecir a muchos. Pero primero, lo que Dios le dijo a Pablo: Pablo, no temas. Amigo, amiga, hermano, hermana, no temas, porque el Señor está en control de todo. Estuvo en control de la tormenta que tuvo que pasar Pablo y esa tripulación, y está en control en este tiempo, en este mundo, que si lo tomamos como que fuera el barco donde estaba Pablo, Dios está en control de todas las situaciones. Lo que tenemos que hacer en este tiempo de Pentecostés es servirle a nuestro Dios, confiar en Él, no tener miedo, leer su palabra. Cuando Él te habla, escúchalo, porque te está diciendo cosas que te van a beneficiar enormemente, y confía en Él de todo corazón. Te invito ahí donde estás que te pongas de pie ahora. En tu casa, si podés ponerte de pie, hacelo ahora. Ponete de pie, extendé tus manos hacia adelante, porque quiero orar por tu vida. Quiero que esta palabra de aliento y de esperanza y de tranquilidad alcance tu vida y alcance tu corazón. Yo me imagino que cada vez que la tripulación entera, los que estaban en este barco, los 269 que iban junto con Pablo, lo escuchaban hablar, estoy seguro que se deben haber alentado, se deben haber dado ánimo, esperanza. Algo va a pasar que nos va a sacar de esto, seguro que sí. Y por eso quiero rogarle a Dios que con esta palabra, si estabas abrumado, angustiado, preocupado por esta situación que estamos viviendo, o por ahí otra, o sea, las personas se siguen enfermando de otras cosas, la falta de trabajo como se dio antes se está dando ahora, necesidades hay, surgen, pero confía en Dios, que Él va a estar obrando milagrosamente en tu vida, como obró en el apóstol Pablo, como obró a través de la historia, va a estar obrando en tu vida en este día. Cerrá tus ojos, si querés extender tus manos al cielo, y dejá ahora que el Espíritu Santo te esté hablando y te esté motivando a buscar más de Él, a buscar más de Él. Todos recibimos el Espíritu Santo el día que le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo. Pero después el paso de fe que tenemos que dar es dejar que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, gobierne nuestras vidas. Que Él esté actuando en nosotros de tal manera que podamos responder a la voluntad de nuestro Padre. El Espíritu Santo, cuando te llena y te unge y toma control de tu vida, te va a estar confirmando que tenés que confiar en el Dios que te habla a través de su palabra, que te habla a través de las predicaciones. Ese mismo Espíritu Santo te va a dar aliento y ánimo
como Dios lo hizo a través de Pablo para toda esta gente que estaban atormentadas, estaban abandonadas a un destino desconocido. Pero Dios estaba en control de eso. Padre y Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia, rogándote ahora, Padre, que nos des más de tu Espíritu Santo, rogándote que llenes cada corazón y cada vida que me están escuchando ahora, Padre, con una unción poderosa. El fuego de Pentecostés ahora esté llenando cada vida y cada corazón. Padre, te ruego que llenes estas vidas con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, llénanos, restáuranos, aliéntanos, anímanos, Padre Celestial. Que podamos estar viviendo en este tiempo con la tranquilidad y la seguridad y la sonrisa en nuestra boca de saber que somos el destino de Dios y no el destino de las circunstancias. Pablo sabía de que él estaba en una situación de dificultad, pero también sabía que Dios estaba por encima de todas esas dificultades. Por eso pudo hacer lo que hizo de la manera que lo hizo. Padre, utilizanos para bendecir a otros, utilizanos para guiar a otros y decirles lo que tienen que hacer para su bien y beneficio. Y Padre Celestial, Espíritu Santo, anímanos y llévanos a los lugares donde vos sabés que hay necesidad para que podamos bendecir en este tiempo difícil, para que podamos ayudar y traer luz y exhortar y animar y alentar a aquellos que te están necesitando, Padre. Y si hay alguien que aún no te conoce, que no tuvo la experiencia de la salvación y me está escuchando en este momento, yo te quiero decir que ese mismo Dios que ayudó al apóstol Pablo y a toda esa tripulación y a tantos hombres y mujeres, te quiere ayudar a vos también. Te animo y te aliento a que en esta hora abras tu corazón y le digas a Dios: Padre, te necesito, yo quiero y anhelo esa dirección que en tu palabra me enseñaste a través del apóstol Pablo. Quiero, Padre Celestial, ahora tener ayuda porque estoy cansado de tratar de hacer las cosas por mi cuenta, en mis fuerzas, aplicando mi talento, aplicando lo que he aprendido a través de la vida, pero no me ha ido bien. Por eso te pido que me ayudes, Padre Celestial. Te pido que dirijas mis pasos y te pido perdón por mis pecados, Señor Jesús. Te ruego que limpies mi corazón. Yo entiendo ahora y comprendo que es el pecado el que me mantiene lejos de ti, el que no me ha permitido ver la verdad de que viene de ti, Padre Dios. Pero ahora te ruego en el nombre de Jesús que me perdones todos mis pecados, mis angustias, mis malas decisiones, el hecho de haberte dado la espalda, de ignorarte. Me han hablado más de una vez de ti, Señor, y no he escuchado lo que me estabas diciendo a través de esas personas, pero yo declaro ahora que ese momento y ese tiempo terminó. Yo quiero ahora verte cara a cara a través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Espíritu Santo, guíame para que mi corazón rebose de alegría al poder ver que mi Dios me ha perdonado. Por eso, Padre, me arrepiento de mis pecados. Decile esto a Dios: me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por tanto daño que he hecho. Te pido perdón y te ruego que llenes mi corazón con tu presencia. Padre Dios bueno, te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Anótalo, porque estoy dispuesto a seguirte, a buscarte, a aprender más de ti, a crecer y a ser de bendición para otros. Y Espíritu Santo, lléname ahora. Lléname con tu presencia. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Querido hermano, amigo, que el Señor te bendiga en este día grandemente. Recuerda la palabra que hoy Dios te dejó y ponela en práctica. Confía en Él, porque Él no te va a defraudar, ni te va a abandonar, ni te va a avergonzar. Que Dios te bendiga
y hasta la próxima. Cada sonido y cada melodía te quiero regalar. Mi vida ya no es mía. Desde que entraste a habitar, te mueves en la brisa y en las olas del mar. Tú llenas todo en mí. Porque eres tan bueno, porque eres tan bueno y yo más te